domingo de Pascua. Y cada cuarto domingo de Pascua la iglesia nos invita, sobre todo con el Evangelio, a meditar en una figura importantísima para nosotros e importantísima en el Evangelio, sobre todo digo, no es que no esté en otras partes, pero sobre todo en el Evangelio de San Juan. Jesucristo, el buen pastor. Por tanto, hoy, domingo cuarto de Pascua, se conoce comúnmente como el domingo del buen pastor, porque la iglesia siempre, repito, nos trae este domingo esa imagen de Jesucristo como el buen pastor. Permítanme, antes de continuar con mi homilía, con mi predicación, para los que no lo saben, informarles con alegría, ciertamente, que ven a ciertas personas de negro. Y bueno, yo quisiera que primero los muchachos, los jóvenes, se pongan aquí de frente, los negruzcos, es decir, la camiseta negruzca, aquí enfrente. Vengan, sin vergüenza. Los muchachos. Sin vergüenza, es decir, sin ninguna vergüenza. Es que me están viendo allá como, pues, ¿qué culpa hay? Dicen. No, pero venga, pero mirando hacia allá y como acá, si me hago entender, acá más así, expándanse. Mira, todos estos muchachos, ¿cuántos son? Yo no los conté, hola. ¿Cuántos son? 17, o sea que 19 estuvieron este fin de semana de retiro por allá en una finquita bastante lejos, entre otras cosas, que ayer me tocó conducir. Fui a confesar yo allá y acompañarlos. Estuvieron en un retiro. Sí les ven las carátulas, ¿no? Todos ellos, la mayoría de aquí de Blessed Sacrament. El retiro de Alfa. Ahora sí se pueden sentar, muchas gracias. Muy amable. Alfa. No voy a entrar a explicar qué es Alfa. Si quieren, pueden preguntar después de la misa. Por ahora simplemente sepan que Alfa fue no estudio, es como encuentros de ciertas semanas que finaliza con un retiro, que fue el que se tuvo este fin de semana. Ahora bien, ellos estuvieron en retiro, pero para que ellos estuviesen en retiro fue necesario que gente estuviera allí acompañándolos. Ahora vengan los mayores de edad, los que estuvieron allí en la finca, o como dicen los mexicanos en el rancho. Yo soy colombiano, yo le digo finca. Ellos allá estuvieron orando con estos muchachos, estuvieron acompañándolos en este fin de semana del Retiro Alfa. Bueno, ustedes ya pueden volver, muchas gracias. Y un aplauso para todos ellos. Yo quisiera entonces agradecerles a los adultos por haber tomado el tiempo, dedicado el tiempo para estos muchachos. Ciertamente sus agendas son ocupadas y tienen que trabajar, pero se tomaron el tiempo de estar con los muchachos. Entonces, muchas gracias por ese tiempo. Y a los muchachos les quiero decir que no desfallezcan, que lo que quiera que hayan sentido, que supongo yo y me imagino yo y creo que no estaré equivocado, que fue algo bonito, no permitan que se acabe y continúenlo. Esa llama que pudo haberse encendido durante estas semanas y especialmente en este retiro, que permanezca encendida por muchos años. Sería muy bueno, muy interesante, muy bonito. Y lo que voy a decir evidentemente no es solo para ellos, es para cada uno de ustedes. Jesucristo el buen pastor. Tres cosas. No se les olvide a ustedes, no se les olvide. Tengo que decir que yo no soy propietario de lo que voy a decir. Cuando digo propietario de lo que voy a decir, me refiero a la estructura que voy a utilizar. La utilizó el Papa Francisco. Y yo humildemente voy a retomarla, pero ya haré una reflexión algo personalizada, pero lo que es la idea central es del Papa Francisco. Características del buen pastor, tres fundamentales, y esto es lo que viene del Papa Francisco. El buen pastor
es buen pastor. De hecho, y hago un paréntesis, la palabra griega que se traduce en español por buen, se puede traducir por ideal o por el modelo, es decir, el pastor modelo, el pastor ideal. En ese sentido es el buen pastor, porque Jesucristo es el modelo a seguir como pastor. Y yo les decía que la imagen de buen pastor está fundamentalmente en el Evangelio de San Juan, pero decía también que no solamente en el Evangelio de San Juan. De hecho, si ustedes apunten ahí, Ezequiel capítulo 34, para que lo lean en la casa, yo no lo voy a leer aquí porque ya es mucho. Ezequiel capítulo 34, facilito, 3:4. Ese capítulo desglosa Ezequiel, de manera negativa lo dice, pero dice entonces de manera negativa lo que tiene que ser un buen pastor o el pastor ideal, y eso es Jesucristo. Y muchas otras citas, también está el buen pastor, el evangelio, el Salmo, hay muchas citas del buen pastor. En el pueblo de Israel entonces había una idea de que Dios era pastor y el pueblo de Israel era oveja. Entonces, decir que Jesucristo es el buen pastor, se supone entonces inmediatamente que es pastor de alguien, ¿o no? Pues de las ovejas, y las ovejas somos nosotros. Muy bien, la primera característica entonces, ¿qué era lo que les iba a decir? El buen pastor, o el pastor ideal, o el pastor modelo, es el pastor que va adelante. ¿En qué sentido? Es el pastor que va adelante o enfrente. Que el buen pastor, como ideal que es, como bueno que es, guía. Muchachos, y por eso les dije, les voy a hablar a ustedes, pero no solo a ustedes. Y sobre todo en este mundo en el cual vivimos, en esta sociedad en la cual vivimos, qué importante es tener bien claro que nosotros necesitamos una guía. Por eso le decía que el buen pastor supone que hay ovejas. Es decir, la oveja que cree que no necesita guía, pues está jodida. Le estoy hablando a lo colombiano, es decir, está vuelta a nada. Porque entonces se está sintiendo pastorcita y oveja es oveja. Necesita quien la guíe. ¿Sí me hago entender? Y déjenme decirles que yo también tuve 15 años. Y 16 y 17 y no cuento más. Y yo también creía que yo podía guiarme por mí mismo. A esa edad uno cree que uno se puede guiar por sí mismo. ¿Y cómo le incomoda? Y no me digan que no, porque yo también tuve 15 años. ¿Cómo le incomoda a uno que venga alguien a pretender guiarme? Bueno, diríamos que hay una especie de psicología que es normal por aquello de la independencia, por aquello de que se está creando el yo y entonces no se quiere que el papá y la mamá quizá o nadie venga a decirme cómo tengo que vivir. Y lo que el papá y la mamá le dice a uno, pues se ve que eso está anticuado y todo lo demás. Y uno pretende, porque cree. Y cuando digo uno, yo digo, yo pretendía y creía que no necesitaba ninguna guía. De hecho, creía que yo solito podía guiarme. Bueno, déjenme decirles una cosa, si piensan así y siguen pensando así, no se preocupen, la vida se va a encargar de que se den las ñatas, decimos en Colombia, es decir, en la trompa, porque se van a caer y se van a caer bien duro, porque siempre necesitamos guía. Entre más pretendan que no, y entre más se empecinen, es decir, con fuerza digan que no, más duro se van a pegar, más sangre les va a salir, más dolor. Ya ustedes verán. El buen pastor entonces, Jesucristo, es el que guía. No olviden que necesitamos un guía. Yo lo digo de otra manera, quizás un poquito más moderna, pero al fin de cuentas guía. Necesitamos un GPS para que nos ayude a navegar por este mundo. Ahora que estamos tan, o yo por decirlo así, tan dependientes del GPS para guiarnos y movernos en el mundo. Jesucristo
es ese guía. Jesucristo es el único guía, de hecho. Jesucristo es el que nos lleva al lugar donde todos deberíamos ir y estar. Ese, y nada más que ese, es el guía ideal de cada uno de nosotros, o debería de serlo. Así pues que, si ustedes aquí, a medida que yo estoy diciendo, dicen, yo a veces cometo el error y no permito que Jesucristo me guíe, pues a corregir, porque ese es el guía que necesitamos. Eso lo digo a los jóvenes, pero a los padres de familia les tengo que decir entonces que ustedes son los guías. De alguna manera, el buen pastor se aplica no solo para los obispos, sacerdotes, diáconos, sino para los padres de familia, que se tienen que convertir en guías de sus hijos. Son ellos los que deben de guiar. O sea que si ustedes aquí son papás, mamás, padres de familia, la pregunta es si primero se están dejando guiar por Jesucristo y segundo si están intentando guiar a sus hijos, ser guía de sus hijos. Es decir, ir enfrente. Pero bueno, primera característica, no es suficiente ir enfrente o al frente y guiar. Del Evangelio de hoy también queda claro que Jesucristo se metía en medio del rebaño, es decir, se mete en medio de las ovejas. Dice el Evangelio: yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas. Meterse en medio o dentro del rebaño, es decir, va enfrente, sí va guiando, pero no puede ir solo enfrente guiando, tiene que ir en medio de las ovejas y conocerlas. Jesucristo nos conoce. El Evangelio lo dice simple y llanamente: conoce a cada una de sus ovejas. Es decir, Jesucristo tiene un conocimiento profundo e íntimo de cada uno de nosotros. Y la invitación entonces de la oveja es a que conozca a su pastor. Entonces la pregunta es sencilla: ¿estamos intentando conocer a nuestro pastor ideal, modelo, Jesucristo? ¿Estamos intentando tener una relación personal e íntima con ese pastor que se llama Jesucristo? Esa relación íntima no se produce y se forma de la nada. Como toda relación, se produce, se forma y se hace fuerte en la medida en que uno entre en contacto con una persona. Jesucristo es una persona. Yo no puedo decir que conozco a un señor con el cual yo ni siquiera tengo relación. Y yo tengo en este sentido que decirle a los muchachos que ustedes están más que nosotros, los que no estamos tan muchachos, en un peligro grande: la virtualidad. Es decir, ustedes tienen el peligro de decir conozco a fulano o sutano porque tienen un chat y porque se hablan por el internet. Bueno, eso no es conocer. Cuando yo me refiero a tener una relación, hablo de la relación interpersonal, no intervirtual, a través de una pantalla, sino a la relación en la cual yo voy y estoy frente a frente al otro y encuentro al otro, hablo con el otro, le miro la carátula al otro, dedico tiempo con el otro. Hoy día tenemos que decirlo y tengo que aclararlo porque es que como se volvió es una virtualidad la relación, pero no me refiero a esa relación. Entonces la relación con Jesucristo tiene que ser una relación personal. Y fundamentalmente nos encontramos con Jesucristo de manera personal en la Eucaristía. Dije fundamentalmente, no dije solamente, fundamentalmente. Es decir, Jesucristo se nos hace encontradizos como a los discípulos en el camino de Emaús, fundamentalmente en la Eucaristía. Allí, es decir, aquí encontramos a Jesucristo. Jesucristo entonces nos conoce y pide que lo conozcamos a Él.
se conocen, nos conocen. Ahora entonces, a los padres de familia y a los muchachos, ¿qué tanto conocen ustedes a su hijo? Padres de familia que se supone que son pastores. ¿Qué tanto tiempo dedican a estar con su hijo o hija o hijos? A hablar de qué, de todo y de nada, del clima, de las piedras, del río, de las montañas, es decir, de nada importante. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto entonces conocen a sus hijos? Porque déjenme decirle, en la medida en que más hablen de nada y de todo, es decir, de todo y de nada, de las montañas, de las piedras, del clima, más conocimiento hay de ese hijo y más apertura hay de ese hijo a ese padre. Porque cuando el papá o la mamá habla de nada y de todo, y me refiero a lo que no tiene importancia, que es que si hace calor o frío, ¿qué importa? Pues nada, ¿no? Si hace frío, pues se pone una jacket, y si hace calor, pues se la quita. Pero habla de eso, que no tiene importancia, solo ahí, ese hijo va a poder hablar de lo que sí tiene importancia. Si ustedes no hablan de lo que no tiene importancia, ¿por qué cree usted que va su hijo luego a hablar de lo que sí tiene importancia con usted? Pues no tiene sentido. Pues no habla de lo que no tiene importancia, ¿cómo voy a hablar de lo que sí tiene importancia? Nunca. Y estos hijos, ovejitas, que tanto conocen a sus padres, es decir, es mutuo, si me hago entender, son los dos, pastor y oveja. Es un conocimiento mutuo, íntimo y profundo. Es espiritual porque es con Jesucristo, pero también es muy dado para nosotros en la vida interpersonal. Y lo tercero, Jesucristo es el buen pastor, el pastor ideal porque va adelante, porque se mete en medio o porque está en el medio, ahí metido, pero también porque está atrás. Ojo pelado, pillando, ¿qué oveja se salió? Y corre trae. La volvió a poner al rebaño. ¿Qué oveja comenzó a caminar mal y tiene que ir y curarla? ¿Qué oveja tiene cualquier problema? Y entonces el pastor sí está adelante guiando, metido, conociendo profundamente a sus ovejas, y quizás en vez de detrás o atrás, diría yo, por encima. Podría ser otra manera de decir, otra imagen. Es decir, está por encima supervisando. Ese es Jesucristo, que entonces dice, esta oveja necesita de mí, está perdida, tengo que ir por ella, va y la busca. Esta oveja está herida, tengo que ir y buscarla y curarla. Esta oveja está mal, tengo que ir, tomar tiempo y hacer lo que sea necesario para que la oveja continúe el camino. Es oveja herida, oveja que se cura. Ese es Jesucristo. Y entonces tenemos un pastor que no solo nos guía, nos conoce, sino que también es un pastor que cuida de nosotros, que si estamos perdidos nos encuentra, que si estamos heridos nos cura, que si necesitamos ayuda está allí. Papás. Bueno, creo yo que es bien bonito que ustedes papás tengan eso. Cuando digo papás no digo que las mamás, no, quiero decir padres de familia, pues, para que no vaya luego allá a decir el señor Cibele o la señora Cibele le dijeron a usted pastor, no dijeron nunca pastora. Padres de familia, pastor, pastora. Los padres de familia son pastores en ese sentido también. Entonces tienen que estar por encima del rebaño, es decir, de sus hijos, y mirar qué necesita esa ovejita. ¿Cuál es la necesidad que tiene? Acercarse, si está yéndose del rebaño, traerla. Si está herida, curarla. Pero muchachos, no sean cabras, es decir, no empiecen a brincar, que le hagan la tarea más difícil al pastor. En vez de ser ovejitas dóciles que sí aceptan, cabras, no, comiencen a brincar, y el pobre pastor que con el ¿cómo se llama eso?
el palito pues para traerla, cogiendo a la cabra brincona por todos lados. Y hágale, tráigala y dale y cure y dele y dele y dele. O sea que la imagen de hoy habla del pastor, pero también habla de cómo tenemos que ser ovejas. Y en la vida espiritual también podemos ser nosotros cabras, evidentemente. Le hacemos bien difícil el trabajo al Señor, porque somos más brincones y brincalones y el Señor dele y dele y dele, intentando atraernos al rebaño y nosotros brincándonos todo lo que podemos, todos los cercos y murallas para poder salir corriendo. Cabras brinconas. Entonces, tenemos que entender que buenas ovejas son las que descubren que hay un buen pastor y seguimos, permitimos que ese buen pastor nos conozca y nosotros intentamos conocerlo y permitimos que ese pastor vaya por nosotros. Somos dóciles al pastor, escuchamos su voz. También dice el texto, escucharán mi voz, escucharán mi voz. Entonces la oveja buena, por decirlo así, es la que escucha la voz de su pastor. Bueno, yo quisiera que este domingo fuera un domingo de reflexión profunda de la vida espiritual de Jesucristo como buen pastor, de nosotros como ovejas, pero también una reflexión profunda de ustedes en sus casas, cómo deberían de ser, en su relación con sus hijos, en su relación con sus padres, porque creo yo que la imagen da también pistas muy interesantes para la relación de padre, hijos, hijos, padres, como pastores y como ovejas. Pongámonos de pie y profesemos juntos nuestra fe.